a los hemisferios, de hecho está en las profundidades de los hemisferios cerebrales, es como una estructura encefálica, tiene relaciones funcionales con el tronco del encéfalo y anatómica también, y tiene correlaciones directas, ¿no? Una relación anatómica de proximidad y funcional con el sistema límbico, y también recibe mucha información del cerebelo. Entonces, entendemos que en estos 4 ejes es donde trabaja el tálamo. Bueno, el tálamo es la masa o el núcleo basal más voluminoso del encéfalo, ¿no? Tiene una forma ovoidea, ¿no? Está ubicado a ambos lados del tercer ventrículo, es una estructura simétrica ¿no? A ambos lados del tercer ventrículo, forma parte del piso de los ventrículos laterales, acá. Entonces, estos acontecimientos hechos de inteligencia artificial, acá tenemos los ventrículos laterales y forma parte del piso de los ventrículos laterales y está separada del lobo pálido interno por la cápsula interna, ¿no? Eso corresponde. Y por debajo de él se encuentra el subtálamo, los núcleos subtalámicos, que son estas estructuras pequeñas, y por debajo el núcleo rojo, la sustancia negra. Bueno, eso es la relación del tálamo. El tálamo es una estructura muy grande y en un estudio de una resonancia ustedes lo van a poder distinguir tranquilamente. Si ustedes observan en una resonancia que la línea media está desviada, bueno, entonces también en ese desvío de la línea media está arrastrándose el tálamo, ¿no? Si ustedes ven asimetría en los ventrículos laterales, tienen que deducir que el tálamo no va a estar indemne, el tálamo va a estar comprometido, ¿no? Y cada una de las funciones talámicas también, por eso es que hoy día apuntamos al estudio funcional del tálamo, ¿no? Bueno, el tálamo es este conjunto, ¿no? De forma ovoidea que está dividido por una lámina intratalámica en Y, ¿no? Que divide un poro anterior, un grupo anterior, un grupo interno o medial, que sería este que está acá, que está mal puesto la rayita esa acá, y un grupo lateral. Y por supuesto que también tiene un poro posterior con los núcleos pulvinares, etcétera, etcétera, que son bastante específicos. Sino que el anterior está muy claro por dividirse, estar contenido dentro de esta Y de la lámina intratalámica. Bueno, eso es importante, ¿no? Ahora, 3 grupos de núcleos. Dijimos que el tálamo es no es un núcleo, sino que sí es un conjunto de núcleos, ¿no? 3 grupos de funciones, ¿no? Relacionados con los núcleos están en función al tálamo, ¿no? Fíjense, los núcleos específicos de relevo. Estos son conexiones recíprocas directas que son sobre las cortezas motoras y sensitivas, ¿no? Porque hoy día hablábamos con Lucas que queríamos hablar de corteza. Pero queríamos hablar yo un poco sobre el tálamo para entender esto. Ustedes vieron esa imagen alguna vez, ¿no? Esa imagen desproporcionada, ¿no? Que corresponde al homúnculo de Penfield, ¿no? Esto es una representación de imagen solamente. Bueno, ¿cuántas capas existen en la corteza del lóbulo frontal, por ejemplo? ¿Puede ser 3 capas? 6, Ale. Ah, 6 6. capas. 6 capas, ¿no? La quinta capa es la que tiene el origen de la corteza de las células gigantopiramidales de Betz. Hablamos del lóbulo frontal, ¿no? Bueno, este dibujo que vemos ahí, en el cual vemos una cabeza extremadamente grande con relación al cuerpo, una mano muy grande y un pie también bastante voluminoso,
corresponde al porcentaje de corteza cerebral que se utiliza para cada una de estas partes del cuerpo, sensitivo y motor. ¿Sí? Y se sabe, ¿no? Estas 5 capas, 6 capas que tiene la corteza motor, la corteza cerebral, tiene incluida dentro de ello las cortezas de las capas de asociación, ¿no? Cada vez que uno involucra un movimiento funcional del ser humano, ¿no? Que involucra ponerse de pie, que involucra interactuar algo con las manos, siempre hay disparo de actividad sináptica que relaciona funcionalmente, las redes sinápticas relacionan siempre, en cualquier movimiento, componentes de boca, de mano y de pie, ¿no? Aparentemente, estas funciones de mano y boca relacionadas para tomar el alimento y llevarlo hacia la boca, y los pies con el sentido de la organización postural necesaria para poder aproximar los alimentos efectivamente a la boca. Entonces, estas funciones que nosotros estamos haciendo referencia del tálamo, ¿no? Estos núcleos específicos de relevo, son fundamentales para establecer este tipo de conexiones. Por otro lado, ¿no? Ustedes pensemos en un movimiento ya aprendido. Ustedes, un movimiento que hagan siempre, ¿no? O sea, agarrar el mate. Yo siempre pongo el mate porque no hay nada más argentino que un mate. Con ustedes, la corteza motora dispara la orden para tomar el mate, para agarrarlo al mate, ¿no? Eh, entonces, la orden esa no baja directamente hacia la médula espinal, hacia los músculos efectores. No, hace un recorrido previo. Va hacia los núcleos de la base, estos procesan información que le dio la corteza, y en base a eso inhiben o permiten que el tálamo se exprese. ¿Y por qué el tálamo se expresa? Porque toda la información sensitiva, salvo la olfatoria, toda se integra en el tálamo. Entonces el tálamo funciona en lo que se denomina cuando hay coincidencia temporoespacial. Ahí no me sirve el ejemplo del mate, me sirve la escalera. Ustedes comienzan el descenso de una escalera y automáticamente esa información de descenso, ustedes están descendiendo la cabeza, los núcleos vestibulares, el cuerpo otolítico va captando la aceleración lineal y descendente de la cabeza en el espacio. Los receptores de la planta del pie sienten el peso que se distribuye por producto de la aceleración de una manera distinta a lo que es en el patrón de marcha, y entonces el tálamo dispara el patrón de reciprocidad de movimiento para caminar. ¿Qué hace la corteza? Es un movimiento aprendido. En ese caso, permite algunos componentes de movimiento del tálamo, y de acuerdo a las variables ambientales y las variables del sujeto, emocionales y todo lo demás, va a poder controlar alguna de estas experiencias, alguna de estos patrones de movimiento, ¿no? Entonces va a controlar la expresión de la flexión de la cadera, de la rodilla, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que quiera hacer el movimiento voluntario en sí, ¿no? Toda esta preparación para el movimiento se denomina controles anticipatorios del movimiento, ¿no? Esos controles anticipatorios del movimiento le insumen al sistema nervioso para cada movimiento que hagamos, movimiento ya aprendido, entre 100 y 150 milisegundos, ¿no? Eso es lo que nosotros nos lleva, nos vamos preparando para movernos. Y después lo que corresponde a la corrección del movimiento, como ustedes, no sé, veía un día un experimento que habían hecho en Estados Unidos, creo que en New York. Hicieron adrede, o sea, de gusto, hicieron una escalera que tenía un escalón, no sé, 3 centímetros más alto. Y eran 3 o 4 escalones solamente, en la calle, ¿no?
y pusieron una cámara para filmar a ver cuántas personas tropezaban con este escalón que era distinto, no estaba marcado, no estaba señalizado nada. Y más del 90% de los transeúntes que pasaban por esa esquina se llevaban puesto el escalón porque automatizan el movimiento. ¿Sí? Entonces, en ese caso, esa gente que se lleva puesto ese escalón, lo pongo como un ejemplo, ¿no? En todo movimiento siempre hay corrección, pero en ese caso es muy evidente lo que yo les planteo. En este caso, cuando uno tiene que hacer una corrección del movimiento, cuando ya salió la orden de ejecución y cuando el movimiento ya se está ejecutando, esa corrección, el feedback que se denomina, se realiza en un tiempo de 70 milisegundos. ¿Y por qué es importante para mí decirles esto? Porque en la fisioterapia, en la historia de la fisioterapia, por lo menos en la fisioterapia neurológica, siempre nos hemos abocado al feedback. Y recién ahora estamos descubriendo que existe el feed forward o este control anticipatorio. ¿Sí? Entonces, es importantísimo el valor, la función del tálamo dentro de estas actividades, ¿no? Del movimiento, porque tiene estas conexiones sensitivo-motoras, recíprocas, veloces, y una estación de relevo crítica, ¿no? No solamente es relevo, es una estación donde se integran las informaciones y se establecen muchos patrones automáticos de movimiento. Luego tenemos los núcleos de asociación, ¿no? Que trabajan en función de la interacción cognitiva a nivel superior, ¿no? Por ejemplo, se ubican cuando se relacionan la corteza prefrontal y parietal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en la corteza prefrontal antes de las áreas motoras? La corteza prefrontal corresponde a una corteza, unas de las funciones corticales, de tantas, que tienen relación con el desarrollo de las funciones cognitivas para poder regularnos socialmente. ¿Sí? De hecho, es tan importante esta corteza que hasta que esa corteza no se desarrolla en un niño, hasta que no se desarrolla en un niño, no se pueden terminar de madurar las funciones motrices. Y por eso van a encontrar muchos pacientes que tienen trastornos mentales con trastornos de movimiento asociado. No que una cosa provoca la otra, se encuentra esa asociación, ¿no? Y en esto también participa el tálamo, ¿no? Para ello, sobre todo otros grupos de núcleo, como puede ser el medio dorsal y el pulvinar, que son todos posteriores. Y luego los núcleos no específicos, ¿no? Sobre todo los núcleos no específicos trabajan en el sistema de alerta o el sistema de la conciencia. Ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, tres grupos. Los núcleos específicos, que son de relevo sensitivo motor, los núcleos de asociación, como su nombre indica, la asociación cognitiva superior, y los no específicos para modulación del sistema, sobre todo en la regulación de la conciencia. Núcleo específico, el circuito motor. Tenemos el núcleo ventro anterior o ventral anterior y el ventro lateral. ¿Está? Miren, en el pavo lo tienen así. Acá tenemos, ¿no? Esto corresponde al polo anterior, esta parte. Y acá tenemos en, no sé, rojo, para mí, magenta, el núcleo ventro anterior y el ventro lateral, ¿no? Que está por detrás de él. ¿Qué funciones tienen estos? El núcleo ventro anterior recibe aferencias, ¿no? Directamente del globo pálido, que es esto que yo les explicaba. El globo pálido finalmente va a regular, a inhibir o a permitir que el tálamo haga una de las funciones, ¿no? Y desde ahí se proyecta hacia la corteza prefrontal y el área motora suplementaria, donde trabaja en la planificación del movimiento. Todo esto que hablábamos recién de los 150 milisegundos.
en qué parte específica del tálamo impacta la información que viene del globo pálido en el núcleo ventro anterior. En los núcleos, porque hay dos tálamos. Siempre pregunto eso en la facultad, en el examen. ¿Cuántos tálamos hay? Uno, me dicen. No, hay dos, uno de cada lado. En una estructura simétrica y para. Y si me quieren joder un poco más, me dicen, no, profe, hay 4 tálamos. Están los 2 tálamos cerebrales y los 2 tálamos de Destot. Tienen que venir a preguntar, ¿dónde está el tálamo de Destot? Bueno, acá en Córdoba, por ejemplo, yo les he puesto Fernet a mis alumnos, cuando hago una pregunta de esa y después tengo que pagar la apuesta. Pero acá se me complica y no quieren pagar la apuesta. Bueno, el núcleo ventrolateral recibe como aferencia la información que viene del cerebelo a través del pedúnculo cerebroso superior, siempre contralateral en este caso. Y también el globo pálido, ¿no? ¿Y a dónde tiene la eferencia? Directamente a la corteza motora primaria. ¿Por qué? Porque el cerebelo hace la corrección. El feedback cuando ustedes tienen que ajustar el movimiento, el cerebelo hace las correcciones, planifica las correcciones y las envía a la corteza motora. El cerebelo no tiene eferencia directa con las motoneuronas alfa. Profe, esa aferencia puede ser que sea contralateral. ¿La eferencia? Sí, Es eferencia, no aferencia, es eferencia. eferencia. Claro. O sea, el destino, digamos, el destino del núcleo del pedúnculo cerebeloso, digo yo. Ah, de eso sí, pero es aferencia y es contralateral, sí. Quiere decir que el hemicerebelo derecho informa al núcleo ventrolateral del tálamo izquierdo. Bien, ¿Está? gracias. Bueno, la eferencia, que también que viene del cerebelo, en este caso, va hacia la corteza motora primaria. ¿Para qué? Para que te ejecute la orden de corrección. Por eso es que la función es la ejecución y la coordinación de la motricidad. Sobre todo, la información que viene de los núcleos del neocerebelo o del cerebro-cerebelo, ¿no? Que se llamaban, ¿cuál es el núcleo del hemisferio cerebeloso? ¿Cómo se El llamaban dentado. los núcleos? Sí, el dentado, sobre todo el núcleo dentado, ¿no? Porque tiene que ver con la coordinación fina del movimiento. Porque vos si te pones a fijar la eferencia del cerebelo para el control postural a través de la motoneurona gamma, sale a través de los núcleos vestibulares y del núcleo rojo, y desciende por los haces retículo espinal y vestíbulo espinal y rubro espinal. Entonces la eferencia cerebelosa para la coordinación, la regulación del equilibrio y la postura no ocupa tanto este camino. Salvo que sea un movimiento aprendido, un gimnasta, no sé, alguien que esté haciendo ese tipo de cosas. Bueno, en cada uno de estos que pongo la información aparece el esquemita para que no se pierda. Bueno, los núcleos específicos, ¿no? Para el elevamiento somotosensitivos se organizan, ¿no? En 2 divisiones, el aventro posteromedial y el aventro posterolateral. En la ventroposteromedial se sintetiza, se organiza la información proveniente de cara y cabeza, y esta proviene del lemnisco trigeminal. ¿Vieron cuando estudiábamos tronco del encéfalo? Que veíamos que en la protuberancia veíamos la emergencia del trigémino, que, hablando mal y pronto, chicos, es un cacho de nervios el trigémino, es voluminoso, es robusto, y comparado con todos los otros nervios craneanos, es prácticamente 3 veces más el diámetro del trigémino. ¿Por qué es tan grande el trigémino? Porque tiene que trabajar en función de toda
la regulación sensitiva y motriz necesaria para la articulación de la articulación temporomandibular, fundamental para que ustedes puedan hablar. Fundamental para el desarrollo del habla, para el desarrollo y la integración de las funciones de alimentación, más allá de que participa también el facial, participa el digástrico, el hipogloso, el geniogloso, pero el trigémino tiene la función de poder regular de alguna manera la apertura y el cierre de la boca y la información que proviene del rostro. Entonces, esto todo se sintetiza a nivel de este sistema ventro-posteromedial, ¿no? Para la cara y la cabeza. Y en el ventro-posterolateral se sintetizan los miembros, ¿no? A través de la información que le provee el lemnisco medial y espinal. Todo el tipo de información. Entonces tenemos los ventros posterolateral y ventro posteromedial, ¿no? Acá tenemos, vamos a buscarlo. Acá vemos, esto es el núcleo ventropóstero, si está hacia afuera es lateral y el medial está más hacia adentro, corresponde a estas funciones. Los núcleos específicos, los sentidos especiales que están acá atrás, ¿no? Son posteriores totalmente. Me anda el cosito que se pinta, ahí está. La vía visual y la vía auditiva. Ambas envían proyecciones, ¿no? Mandan aferencias desde la retina de ambos ojos a través del tracto óptico. Sale una prolongación del tracto óptico que va hacia el cuerpo geniculado lateral, en el tálamo. Se procesa esa información y en el cuerpo geniculado lateral sale información, una proyección talámica hacia la corteza visual primaria del lóbulo occipital. Y también el cuerpo geniculado lateral, medial, del otro lateral, recibe las aferencias de la información auditiva proveniente del colículo inferior, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan qué es lo que hacía el colículo inferior? ¿Qué es lo que hacía el tubérculo mamilar inferior? ¿O qué función le hemos explicado? Recibe todo lo que es la información sonora. Recibe. Sí, recibe la información sonora, pero no la discriminación auditiva, sino la fuente de orientación del estímulo auditivo, ¿no? Que permitía que nosotros, cuando el oído capta a distintas velocidades, cada oído, ¿no? Y de ese lado, de ese modo, el sistema nervioso determina de dónde proviene el sonido. Y los tubérculos mamilares, la interacción de esto con el sistema postural, permite que nosotros giremos rápidamente la cabeza buscando con los ojos la fuente del sonido. Posicionan los ojos en dirección al sonido, ¿no? Es un mecanismo muy primitivo que tenemos, imagínense, la selva, qué sé yo. Vivís en la sabana y te aparece un león, viste por ahí, y sentís que te suspira cerca. Entonces, te organizas posturalmente para poder ver y anticiparte al peligro. Todo esto tiene que ver también con los cuerpos geniculado lateral y medial, ¿no? Que es lo que hablamos recién, que están ubicados en la parte posterior. Esto es un repaso solamente. Y los núcleos de asociación para la complejidad cognitiva, ¿no? Tenemos los núcleos mediodorsales, el dorso lateral y el pulvinar y lateral posterior.
Yo acá te hago pregunta. Dice, el núcleo medio dorsal conectado a la corteza prefrontal, que ya vimos para qué era para la regulación de la conducta, y al sistema límbico. ¿Qué es para ustedes el sistema límbico? El sistema límbico también participa en lo que es la emoción, o sea, va relacionado también con la conducta. Exactamente, ¿no? Eso que vemos acá rodeando el tálamo, la circunvolución del hipocampo, ¿no? Con el unco por delante y el trígono por atrás, y el trígono por acá, corresponde a la única estructura del sistema nervioso que es capaz de generar impulsos nerviosos por sí sola, la circunvolución del hipocampo. Las neuronas hipocampales son las únicas neuronas capaces de generar por sí solas, sin que haya un estímulo, una traducción de estímulo, un estímulo por sí solas. Porque ustedes se tocan, traducción del estímulo. Esa información va por la vía sensitiva, se integra en la médula espinal y da una respuesta motora para la activación de los músculos piloelectores, por ejemplo. ¿Sí? O si se comprime la masa muscular para el aumento del tono muscular, etcétera, etcétera. Todo el sistema nervioso funciona gracias a una impresionante estructura de reutilización de los impulsos. El impulso se traduce ya sea eléctrico o químico en un impulso nervioso y es la energía que se utiliza, energía eléctrica, por así decirlo, que se utiliza para poderlo aprovechar, salvo la del hipocampo, ¿no? Bueno, por esta razón es que estos núcleos de asociación, núcleos medio dorsales, ¿no? Que conectan a la corteza frontal y al sistema límbico, regula de alguna manera los procesos de pensamiento, ¿no? La cognición superior y el estado de ánimo general. Si ustedes tienen mucha actividad de esta región, el estado de ánimo siempre está más activo, ¿no? Bueno, el núcleo dorsal lateral dice que presenta conexiones con la corteza cingulada. ¿Dónde está la corteza cingulada? Está por El, debajo A del, ver, los ayudo. Decía Leandro, sí. digamos, la corteza del cingulada está por debajo de la circunvolución del cíngulo, no me acuerdo bien el nombre de la estructura. Bueno, sí, sí. ¿Pero en qué lóbulo está? Lóbulo temporal. Perales, no responda vos. No Ah, responda vos. Quiero que los otros chicos respondan. ¿Cuántos lóbulos hay en el encéfalo? La pregunta, ¿cuántos? Me tienen que decir un número. 5. Muy bien, bien, chicos, 5. Bien, Dios. Frontal, parietal, temporal, occipital y el lóbulo de la ínsula, donde se encuentra la corteza cingulada, ¿no? Bien. Y por último tenemos la región, los núcleos pulvinares y laterales posteriores, todo colocado por atrás del tálamo, que reciben las conexiones del colículo superior y proyectan hacia la corteza de asociación parietal, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Para enfocar la atención visual periférica sin percepción consciente. ¿Te acuerdas que les dije recién? Ustedes recibieron la información del colículo inferior, auditivo, para organizar la cabeza y que los ojos se dirijan hacia la fuente de estimulación del sonido o la información visual. Y hay una vía a través de los núcleos pulvinares y laterales posteriores talámicos que hacen que se mantenga la fijación, se aumente la atención en función de esta orientación visual. Están
Chicos, imagínense que la visión es tan compleja que tiene un lóbulo solamente para la visión. Miren en magnitud de territorio, porque después tener el lóbulo parietal, maneja todas las funciones sensitivas de todo el cuerpo, ¿no? Menos la visión. El lóbulo temporal maneja el lenguaje y maneja solamente la audición, pero también maneja el lenguaje. El frontal, la motricidad. El lóbulo de la ínsula corresponde más a las cuestiones más conductuales, ¿no? del ser humano. Pero en temática de información sensorial se lleva el premio el lóbulo occipital. Como le dije, tienen siempre el mismo esquema, ¿no? Y los núcleos no específicos, que son los intralaminares, esa lámina que está en Y, ¿no? Sobre todo, son como prolongaciones de la formación reticular que está dispersa. La formación reticular se define como una red sináptica dispersa y entramada que se distribuye desde el bulbo y a través de todo el tronco cefálico, inclusive hasta el mesencéfalo. Dentro de esa formación reticular, toda la información que proviene del medio ambiente y del propio cuerpo que se capta a nivel de los receptores periféricos y de las extremidades y el tronco, van a ingresar por la médula espinal, ¿no? Van a tener su primer sinapsis, las vías sensitivas en el ganglio de raíz posterior, ahí van a entrar al medio espinal, algunas decusan ahí, otras decusan más arriba, todas decusan finalmente, y van a llegar a un primer centro de relevo en el núcleo dorsal de Clark, y después un núcleo de relevo a nivel del tronco del encéfalo en la formación reticular, donde parte de la información se va a distribuir hacia el cerebelo, parte directamente hacia el tálamo, ¿no? Las vías espinotalámicas, las vías espinocerebelosas, y gran parte de estas, ¿no? Las espinocerebelosas van a mantener el estado de vigilia, van a ir a impactar en la corteza y van a generar lo que se denomina el tono cortical. Este tono cortical es una cadena de inputs nerviosos que recibe la corteza que permiten que ésta se mantenga en actividad. Dentro de estas redes de núcleos específicos tenemos una red global de vigilia, ¿no? Que reciben de informaciones de este sistema activador reticular ascendente y esto distribuye hacia toda la corteza y son fundamentales para mantener la vigilia, o sea, los ojos abiertos y la correlación con el ambiente. Bien. ¿Qué hace el núcleo reticular talámico? Es el único núcleo del tálamo, perdón, el único núcleo del tálamo constituido exclusivamente por neuronas inhibitorias, son GABAérgicas. ¿Para qué sirve, no? Es un filtro. Las fibras que entran en el tálamo, las fibras que van del tálamo a la corteza lo atraviesan, ¿no? Pero no, este núcleo no se proyecta en la corteza directamente. Regula esta aferencia que sale del tálamo, esa aferencia del tálamo a la corteza, la va autolimitando por un ciclo de retroalimentación. Hace como un filtro, ¿no? Modula la tasa de descarga neuronal para suprimir la actividad aleatoria circundante. Qué complicado todo eso, ¿no? Es aislar los estímulos y destacar aquellos en los cuales se necesita mantener más atención. Ustedes se imaginan
la locura que sería que prestemos atención a todos los estímulos del ambiente con la misma intensidad, sería imposible el aprendizaje. Totalmente imposible. Bueno, estos núcleos reticulares talámicos, ¿no? Generan una sinapsis entre las distintas dendritas en una red de comunicación, ¿no? Entonces el núcleo genera disparos sincrónicos, espontáneos, con una frecuencia característica que es de 5 a 15 hercios, ¿no? Y es como un marcapaso necesario para la inducción del sueño, y generan como distintos bloques inhibitorios sobre la actividad del tálamo y de la activación de la corteza, y esto es el proceso por el cual se provoca la inducción hacia la primera etapa del sueño. Después, el sueño tiene otras etapas posteriores, pero la inducción hacia el sueño se da por la activación de estas redes cíclicas de los núcleos reticulares talámicos. Entonces tiene muchas funciones y todo esto está distribuido dentro de esta Y de sustancia blanca que lo divide al tálamo, ¿no? Faltan solamente 2 diapositivas. Fíjense que se describen 4 radiaciones talámicas. La radiación anterior, que va a través de la cápsula interna y conduce hacia la corteza prefrontal y el giro del cíngulo en las profundidades, ¿no? La radiación superior, que va a través también de otra parte de la cápsula interna y lleva información hacia la corteza sensitiva. La radiación posterior también pasa por la parte más posterior de la cápsula interna y alcanza la corteza occipital visual. Y la radiación inferior, que finalmente va a impactar en la corteza temporal y la corteza orbitaria. Son las 4 radiaciones del tálamo. ¿Qué pasa si el tálamo se lesiona? Aparece un síndrome, ¿no? Un déficit que da un dolor talámico. El dolor talámico es un dolor tan severo que no se puede regular con medicación. El dolor talámico no responde a la medicación y tampoco responde mucho a la terapia física, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el dolor talámico? Que aparece un fenómeno de hiperalgesia que se empieza a identificar como nocicepción. Bueno, eso es todo, chicos, con el tálamo. Profe, ¿los trastornos de Decime. epilepsia pueden estar relacionados con justamente con el núcleo reticular talámico? Puede ser y puede ser que no, ¿no? Los trastornos epilépticos, lo que pasa es que epilepsia es un capítulo aparte. Puede tener que ver con esto porque está relacionado